queridos, bienvenidos a Qué Madrazo Celebrities Edition con Oscar Madrazo. Este podcast es un espacio entrañable e inspirador donde celebramos el talento, la autenticidad y la historia detrás del éxito. Hoy tenemos como invitada a una artista poderosa, comprometida y con una presencia que por supuesto no pasa nada desapercibida. ¿Quién es? Actriz, productora y una voz que se ha vuelto imprescindible en la pantalla. Ha construido una carrera sólida como una roca con personajes que han dejado una huella maravillosa. La conocimos en éxitos de culto como Las Aparicio y Sense8. Sí, la vimos también liderar la conversación en Ingobernable y en 2024 conquistó, señores, el planeta con Accidente, la serie en español más vista del año. Además, dio el salto a la gran liga de la ciencia ficción en The Matrix Resurrections, demostrando que su talento no conoce fronteras ni géneros. Es un honor recibir en Qué Madrazo a la valiente, talentosa e inspiradora, mi queridísima Eréndira Ibarra. Oye, ¡qué emoción! Tenemos la discoteca prendida para ti, mi amor. Me encanta, no esperaba menos así. Por supuesto, después de aquellas fiestas que tú y yo nos hemos dado. Híjole. Winter Beach, íbamos a una fiesta muy divertida. Todos los años, de repente, era religioso. Sí, todos los años, pero qué risa que el otro día le digo, mi amor, ¿te acuerdas de esa borrachera? Y me dice, no, mi amor, acuérdate que yo no tomo y el borracho eras tú. Tú sí estabas... Yo sí me acuerdo de todo, los que no se acuerdan son los demás. Yo sí estaba borracho, tú no. Exacto. Pero bueno, lo hemos pasado increíble en diferentes momentos de nuestra vida, así es que es un placer estar contigo, mi amor. Siempre nuestras conversaciones son eternas y deliciosas y hoy las vamos a compartir porque siempre tienes tanto que decir y tanto que disfrutar de la vida, tanto conocimiento y tanta evolución y sobre todo disfrutas cada momento. Así es que, bueno, pues empecemos, arrancamos. Sí, 1, 2, qué 3. emoción. Muchas gracias por invitarme y me hace mucha ilusión porque te quiero mucho y cada vez que nos vemos en un evento en cualquier lugar siempre es así de casa. Entonces me hace muy feliz venir a visitarte y estar en Qué Madrazo. Gracias, mi amor. Oye, bueno, a ver, platícame de este gran éxito, Accidente. ¿Qué tiene de especial que le habló al mundo entero y fue la serie más exitosa en el mundo entero en español? Híjole, no sé. No sé. ¿Fue por accidente? No sé qué fue. Digo, creo que una de las cosas que partimos de que tenemos un elenco extraordinario, ¿no? Había de todo y para todos. Desde Shani, que venía como revolucionada con una serie de Netflix ya, hasta el Güero, Ana Claudia, para donde veas. O sea, cada personaje estaba creado y es desarrollado por una tremenda actriz, un tremendo actor. Wow. Y siento que eso tuvo mucho que ver. Pero definitivamente me parece curioso que el mundo esté no sé, como que tan interesado en ver melodrama y dolor. Claro, por supuesto. Pero bueno, pues el dolor nos une a veces. Por supuesto, y siempre es un lenguaje universal. Exacto. Y nos gusta también la reinvención de los personajes, del ser humano y ver cómo lidiamos nosotros con los momentos difíciles y bueno, más ante un accidente tan inusual. 100%. Y bueno, ya se hizo una segunda temporada, no se pueden dar spoilers, por supuesto, pero ¿cómo se sintieron de hacer una segunda temporada? Pues mira, yo amo las segundas, terceras, cuartas temporadas porque es regresar como con tus compañeros del salón. Claro. Así después de estar de vacaciones. Exacto. Así se siente y así se siente en el set y pues es muy lindo porque todas y todos han evolucionado un montón desde la primera temporada y han salido a trabajar, a hacer cosas extraordinarias y regresar. Cuando las actrices y los actores regresamos a una temporada, regresamos con todo en la mochila de lo que fuimos recolectando en el camino desde la temporada anterior. Claro. Y se nota y se siente en el momento de hacer como que el delivery de tus líneas o tu presencia en el set. O sea, traes contigo todas estas nuevas experiencias y se los das al personaje. Entonces es muy lindo reencontrarnos porque tal cual como cuando tus amigos se iban de vacaciones y regresabas después a la escuela y los veías cambiados y como más maduros. Exacto. Y súper interesantes. Así es una segunda temporada y así fue esta y pues regresar a estar en familia donde la pasamos siempre muy bien. Claro, y como actriz, ¿cómo reconectas con el personaje? Porque muchas veces tienes otros trabajos en medio, o sea, no crean que uno termina una temporada y va a la siguiente, sino que tienes otros trabajos y de repente es regresar, ¿no?, al cuerpo de ese personaje. Sí. Y reconectar también así como con tus amigos y tus compañeros de trabajo con el personaje. Se agradece mucho cuando regresamos en poco tiempo, ¿no? O sea, Accidente fue el año pasado, ya estamos el año antepasado.
estamos regresando como con muy poco tiempo. Me ha pasado en Capadocia, por ejemplo, que de la primera a la segunda temporada pasaron 6 años, 7 años. O sea, ahí sí era así de cómo va a regresar a Sofía, quién es Sofía, cómo funcionaba Sofía. Y cómo evolucionó Sofía. Y cómo evolucionó Sofía. Y sobre todo si en la historia se supone que no ha pasado tanto tiempo. Entonces es muy, muy complejo. En esta en particular, pues tenemos un año de no ver a los personajes y un año de no vernos también. Yo en la primera temporada de Accidente estaba pasando por un momento súper complicado personalmente porque había perdido a mi cuñada, la menor, y fue una situación espantosa y en el primer día de lectura de guión. Entonces fue una sacudida súper fuerte, emocionalmente estaba muy delicada, muy vulnerable y en realidad hice lo que hacemos muchos actores cuando estamos doliendo mucho, que es pues turn the heartbreak into art, ¿no? O sea, agarrar ese dolor y convertirlo en arte y convertirlo en el dolor del personaje. En esta temporada en particular estoy en otro espacio totalmente emocionalmente, totalmente me siento como muy en paz, muy calmada, muy tranquila, muy con cosas como en orden, ya saliendo de la depresión de los últimos 3 años y entonces fue necesario agarrar una coach para poder regresar al personaje y reconocer ese dolor sin utilizar mi dolor, o sea, sin buscar dolor en mí, que es algo que estoy tratando de hacer ahorita laboralmente. Es por algo que me dijo Lana Wachowski hace mucho tiempo cuando estábamos filmando Sense8, que yo cada vez que soltaba un texto hacía el delivery y ella se me quedaba viendo y me decía, ok, así, pero sin sentir lástima por ti. Wow. Y yo así, ¿de qué? ¿Cómo? Pero es que esto duele. Y me decía, sí, pero no tienes que doler tú para que duele el personaje. Y yo... O sea, yo vengo de una educación teatral donde, pues, o sea, no es que pongamos todo nuestro dolor, pero es que es de ahí desde donde creamos, desde la vulnerabilidad. Por supuesto, claro. Y desde como muy mal entendida el concepto de los poetas malditos, ¿no? Del sufrir es la mejor forma de crear. Y Lana me lo quitó, o sea, Lana era así de, pues no, aquí no. Claro, es que es muy fácil que ese sentimiento pueda caer en sobreactuación. Totalmente. Entonces ella me lo corrigió y no lo entendí. Ahorita ya, después de que terminamos Sense8, que ha pasado mucho tiempo, me doy cuenta que sí hay otra forma de crear. Claro. Y hay una forma de crear donde no nos lastimamos tanto los actores y las actrices. Claro. Y estoy tratando de crear desde ahí, muy de la mano de mi coach, de Tamara Mazarraza, que además es una actriz que yo respeto muchísimo. Se me hace las mejores actrices de mi generación. Entonces tenerla como coach pues también es como una bendición y ahí vamos encontrando el camino y creo que logramos hacer una Lupita muy en su esencia, muy Lupita, pero desde otro lugar con una madurez distinta y a un año de haber perdido a su hijo, a un año con su esposo tras las rejas, es otra y claro. me emociona mucho que la gente la descubra. Pero es que también tiene lógica porque tú eres una persona muy sensible y desde chiquita tú analizabas la sensibilidad de las personas en la calle. Todo. Y llegabas a tu casa y frente a tu espejo te ponías a llorar y imitar y a pensar en el sentimiento de los demás, lo cual es muy lindo porque tú eres muy empática y siempre piensas en el prójimo y siempre ayudas al prójimo. Pero ya desde ahí que te rehusabas esta carrera, tú ya en el espejo comunicabas esas emociones. Platícanos esa época en tu vida porque tú creciste en la ficción y en la producción y en la revolución, ¿no? Que tu padre 100%. Hizo en la televisión, pero tú también lo has hecho en tu persona y eso me hace pensar muchas veces que si tú hubieras nacido unos años antes, hubiera sido difícil porque tú eres una persona muy evolucionada. Híjole. Ay, gracias. Ay, gracias. Es la verdad. Pues sí, a mí me criaron y siempre lo he dicho como con una frase muy clara, que es sentir en lo más hondo cualquier injusticia en cualquier parte del mundo como si fuera propia. Es una frase del Che Guevara y así crecí en mi casa, ¿no? Rodeada de estas frases y de estos ejemplos de empatía profunda, ¿no? Y siendo la empatía como una herramienta, como saber que la vulnerabilidad y la empatía es un arma. Claro. Y es un arma muy poderosa. Entonces eso lo tenía muy claro desde chiquita. Me acuerdo perfecto de ir en el camión o en cualquier parte y ver a las personas y sentir sus dolores y decir, ok, esta mujer, ¿qué historia está detrás de esa mirada de dolor, ¿no? ¿Qué historia está detrás de esa mirada de amor? Y todo el tiempo analizaba a las personas. Entonces, al tratar de huir de ser actriz,
decía, bueno, entonces voy a ser psicóloga. Claro. Porque evidentemente las emociones de las personas me llaman la atención. Y que todos los actores son un poco psicólogos. Exacto, supuesto. En realidad muchos que estudiaron psicología deberían de ser actores y viceversa. Exacto. Pero justamente encontré como que no solo la vulnerabilidad como herramienta actoral y de creación en escena, sino la vulnerabilidad y la empatía como una forma de crear comunidad, claro, y de lograr los cambios que quiero ver en el mundo dentro de mi comunidad, ¿no? Es que es recordar que eres ser humano. Exacto. Que ante todo hay que recordar eso siempre. Pero ahorita que hablas de esa época, qué linda época que veíamos el mundo y a las personas, porque hoy todo el mundo vive en una pantalla y ya no totalmente. Vas caminando en la calle y te vas pegando casi con los coches porque ya no volteamos a ver otra cosa que no sea la pantalla, y ese sentido humano es el que nunca debemos de perder, y más ustedes como actores, ¿no? Claro, y ahora es como muy difícil hacerles entender como a las nuevas generaciones la importancia del contacto humano a primera mano. Sí, claro. ¿No? Porque siempre es como, no, pues prefiero que me manden mensajito. Yo, por ejemplo, tengo sobrinos de 20, 15 años y todo el tiempo les estoy tratando de invitar a hacer cosas, a buscarles, y es muy difícil, pero les escribo por socials, por redes sociales, y así me contestan, y yo así de... Oye, a veces estás en la misma casa y te estás texteando porque es más fácil. Yo con mi esposo me escribo por WhatsApp, y si no me contesta por WhatsApp le escribo por Instagram, o sea, así es voy como... a la cocina. Sí, exacto, ese es el colmo. Pero siento que también sucedió algo como en esta revolución de las redes sociales, es que podemos multiplicar los mensajes de forma más rápida. Claro. Quizás sin tanto cuidado a veces, eso muchas veces forma en la hace que son se malinterpreten las cosas, sí, y que a veces le tienes que llamar a alguien y decir, a ver, prefiero decírtelo porque por mensaje suena muy frío, claro, y demás, ¿no? Pero en redes, pues, y luego también han pasado cosas que me parecen interesantes, que es importante que todas las personas formen una opinión, pero no es necesario que todo el mundo diga su opinión todo el tiempo, claro, en los perfiles de otras personas. Claro, o sea, aparte, sobre todo si es algo negativo, ¿no? Como que ahora es una cosa de que ahora todos tenemos una opinión y ahora todos tenemos algo que decir, y qué bueno, porque todos deberíamos de tener algo que decir, pero deberíamos de tener algo que decir, no por cualquier supuesto, cosa, claro, y decir cualquier cosa en cualquier lugar, ¿no? Sí. Se han perdido como muchas cosas, pero al mismo tiempo siento que hay una riqueza en esta nueva era que es muy valiosa. Aún así sí siento que yo tenía que haber nacido en otra época. Yo no sé ¿En cuál? Escoge. Yo no sé si como que en la modernidad. Yo siento que como a mí me hubiera quedado muy bien los 70s, o sea, y obviamente si hubiera estado en los 70s hubiera estado como en alguna guerrilla. Oye, es que naciste a 3 días del terrible sí, y tristísimo terremoto en México. Sí. La chica terremoto, la niña terremoto. 100%. Claro, pero imagínate la energía en la que tú naciste de este país. O sea, eso ya de por sí es fuerte, y a partir de ahí fue un México y un mundo completamente diferente para todos. Y creo que los millennials en general somos una generación que venimos a destruirlo todo. O sea, sí venimos a destruirlo todo porque alguien lo tenía que destruir para que alguien más lo construya. O sea, ya estábamos sobre, pues, ¿cómo se llama? Fundamentos muy... que hay que tirar. O sea, creo que vamos a derribar. Ahorita estamos como en una cuestión de una lucha constante a nivel mundial, ¿no? Estamos viendo a los Verásteguis del mundo cobrar fuerza, Donald Trump en Estados Unidos, la ultraderecha en Europa creciendo, como que regresando a esta idea de que hay que proteger a la familia tradicional y hay que proteger las identidades de las personas. Hay que respetar más bien. Y en realidad eso son patadas de ahogado. ¿Por qué? Porque los millennials ya llegamos y dijimos, sí, la familia tradicional, pues mi familia se ve así. Exacto. Sí, las personas solo pueden ser A o B, pues yo soy C, D, E, F y G. ¿Qué tal? ¿No? Y estamos empezando a revolucionar, y ahora le toca como a las generaciones más nuevas construir a partir de lo que nosotros destruimos. Claro. Y a mí me encantó ser de la generación de la destrucción. La destrucción. Me Pero encanta aparte porque... también en los personajes, porque algo que me encanta de tu carrera es tu elección, ¿no? De tus personajes, pero dentro de tu construcción, o sea, es muy personal, increíble tu trabajo actoral, tanto personal como el que vemos en pantalla. Pero a mí lo que me llama la atención es eso, o sea, que tú naciste en una generación que las cosas cambiaron también en la televisión, y tu padre, bueno, revolucionó la televisión.
pero en donde precisamente ya no tenía que ser la protagonista con cierto estereotipo y donde tenía que caer bien porque pues si no el rating que iba a pasar, ya había diferentes tipos de personajes y de protagonismos y eso es, tú eres parte de ello también. Y los fuimos creando en el camino. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, voy a usar las Aparicio como un ejemplo muy claro de esto. Cuando... Es que son parteaguas. Cuando hablamos la primera vez de hacer una serie de mujeres exitosas, literal le pusimos mujeres con éxito. La había desarrollado, sí, te lo juro, la había desarrollado Verónica Velasco, que es mi madrastra, la esposa de mi papá, claro. Y hicimos un piloto para Telemundo que se llamaba Mujeres con Éxito con Ana Choquetti y otras 4 mujeres que eran hermanas y todas tenían familias como complejas y yo era la hija de Ana Choquetti que estaba enamorada de Luis Gerardo Méndez nada más y nada menos. Wow. O sea, ese piloto existe, no sé dónde está, pero existe. Hay que encontrarlo. Y eso era como que la idea de lo que queríamos hacer con las Aparicio, una serie donde habláramos de mujeres que fueran poderosas, pero desde un poder distinto, que habláramos sobre la diversidad en las mujeres, la diversidad también en las historias de las mujeres. Y me acuerdo que Mujeres con Éxito fue así como, queremos hacer esto, y todo el mundo fue así de... Pero eran las semillas de lo que después ya floreció. Pero eso que me estás platicando nació en una comida en tu casa. En una comida, sí. Como todos los proyectos curiosamente de Argos, salieron en comidas, ¿no? Familiares. Y justamente cuando no estuvieron listos para Mujeres con Éxito, nosotras estábamos como con la espinita y decíamos, no, hay que buscarle. Y nació las Aparicio de una comida tras otra, tras decir, ¿cómo podemos contarle al mundo las historias de las mujeres desde las mujeres? Entonces mi papá hizo algo muy poderoso que fue que agarró un montón de escritoras que tenían mucho que decir, claro, extraordinarias, que llevaban toda la vida con ellas y les dijo, aquí está la historia, ustedes manejan y lo único que les pido es que se levanten el espejo y sean profundamente honestas. Y lo lograron. Claro, por supuesto. Y ahí entró Natasha Ibarra, mi hermana, a escribir por primera vez. Escribía mi personaje con el personaje de Liz Gallardo, ¿no? Y logramos hacer unas cosas. O sea, el primer beso lésbico en Televisión Nacional, la primera boda gay en Televisión Nacional, la primera escena de 2 mujeres de sexo en Televisión Nacional, la primera escena de 4 personas en Televisión Nacional. Increíble. Y así nos la fuimos, la primera historia sobre el poliamor, sobre la bisexualidad, no solo de la lesbiana, o sea, qué no increíble solo la representación en pantalla. Sale una mujer trans tabús, luchando por su hijo, o sea, tú te pones a pensar en dónde estamos parados ahorita en este momento y si las Aparicio estuviera ahorita, esta sería un hitazo. Pero esto ya es en tu faceta como productora, que quiero que me platiques. Te tocó esa revolución de la que hemos hablado, pero también ahora te toca a ti hacer revolucionar un nuevo mundo. ¿Cómo te gustaría que fuera este mundo de la producción y del audiovisual hoy en día? Creo que el mundo, para mí lo más importante es que sea diverso e incluyente, pero de verdad. O sea, yo creo que un poco mi lucha no solo es por crear una industria audiovisual como digna de todas las personas y que podamos vernos representadas en las historias que estamos haciendo, sino también crear un espacio seguro en el set. Sí, lo que dijiste también de repente, que no quiero seguir platicando historias de mujeres que sean manipuladas o dirigidas únicamente por los hombres, ¿no? O sea, ¿qué piensas de esto? Pues el 90% del contenido en Latinoamérica es protagonizado por mujeres. Sin embargo, son mujeres sin agencia. O sea, son mujeres, la mujer típica del melodrama latinoamericano es la mujer a la que le sucede todo, pero ella no tiene la capacidad ni la autonomía para escoger qué tiene que suceder en su vida. Y eso es algo muy importante porque creo, y esto es grave, que las mujeres somos tratadas como somos percibidas en los medios y nosotras nos tratamos como nos percibimos en los medios. Claro. Entonces empezamos a hacer un ejemplo de estas mujeres sin agencia, estas mujeres a las que todo les sucede, estas mujeres víctimas, estas mujeres a las que tienen que salvar preferiblemente un hombre con dinero, ¿sabes? Y de repente la vida de las mujeres se vuelve algo donde estamos centradas en el amor romántico, en un amor donde nos van a venir a salvar, en la búsqueda del dinero, del poder, de alguien poderoso que nos saque de donde estamos.
y no nos damos cuenta que la persona más poderosa para sacarnos de donde estamos somos nosotras mismas. Claro. La persona que te va a salvar eres tú misma. La persona que tiene el derecho y la fuerza para decidir sobre tu propia vida eres tú. Es que desde ahí tiene que cambiar el diálogo. La realidad es que si cambia ahí el diálogo van a empezar a cambiar las consecuencias de las cosas. Hay un detalle que me encanta, que cuando hiciste Ingobernable, la construcción de tu personaje la hiciste basada en un hombre. ¿Por qué? Platícanos. Pues justamente porque, o sea, en ese momento sobre todo, o sea, estamos pensando que Ingobernable salió más o menos hace... ¿Unos 10 años? 10, 12 años. Sí, exacto. No había referencias, o sea, no existen referencias. Ahora ya, porque ahora ya tenemos muchas mujeres, que están haciendo action, ¿no? Así durísimo, exacto, que están haciendo suspenso, tal. Que lo empezó Angelina Jolie hace años. Exacto. Pero pues, teníamos Angelina y ya. Y pues nada más puedes agarrarte de, Lara Croft una vez toda la vida y... Entonces, al no encontrarlo y al necesitar como este referente militarizado, una persona que también tuviera un moral compass un poco frágil, ¿no? O sea, que pudiera jugar con la moralidad y la ética de las cosas, necesitaba que no fuera mujer, porque no tenía la referencia para eso. Entonces, la construí a partir de un collage de hombres. Me encantó saber ese trabajo tuyo personal. Que siento que me dieron como la fuerza para hacer exactamente lo que la señorita Vargas West necesitaba. Claro. Que era ser alguien que aparentaba una autoridad muy cabrona, pero que al mismo tiempo estaba sufriendo y doliendo por dentro. Y eso, voy a decir algo muy fuerte, es algo que a los hombres les sale muy bien. Sí, es verdad. Pero a mí me encantaba el personaje. Todo esto que estás diciendo luego lo entendí al saber esta historia detrás, porque es justo ese poder, ¿no? Ese poder que ya en ese momento se hablaba del empoderamiento, de querer ver mujeres así, ¿no? O sea, como dueñas de la situación de su vida en igualdad de circunstancias y pudiendo estar en estos altos mandos de poder en donde ves que una mujer lo puede hacer increíblemente bien. Entonces, me encantó saber que lo habías construido así. Y bueno, ahora como productora, platícame un poco el pánico de este mundo que viene con la inteligencia artificial. ¿Cómo Híjole. vas a vivir esto como productora? Pues mira, primero, por lo mismo de que siento que yo tenía que haber nacido en los 70s, soy como un boomer en el sentido de que no sé cómo funcionan muchas cosas y me sentía como muy perdida y estaba muy asustada. Mi hermana Natasha, que es mi socia en la productora, es alguien que nunca ha estado asustada de la tecnología, nunca. O sea, yo en mi casa crecimos con una computadora, con un Sega Genesis, como con todas estas cosas que nos daba pues el privilegio de crecer en Estados Unidos y de tener la oportunidad de acceder a esta tecnología. Y ella estaba pegada en la computadora y yo estaba trepada en un árbol. O sea, esas eran nuestras vidas totalmente distintas. Ahora es más o menos igual. Ella está pegada a una computadora y yo estoy trepada en un set. Entonces, ella está muy en lo teórico y yo estoy muy en lo práctico. Pero así buena combinación. Ajá. Entonces, lo que hemos ido desarrollando un poco es como yo alimentar mi curiosidad y como exorcizar un poco el miedo que le siento a las redes sociales. Y ella como que ser un poco más paciente al momento de explicarme por qué no estamos haciendo trampa utilizando inteligencias artificiales, ¿no? Y también entendiendo que las inteligencias artificiales se usaban en esta industria desde hace tiempo ya. Por supuesto. Para hacer postproducción, para hacer edición de voz, para hacer muchas cosas y nada más ahora pues se han ido como desarrollando más y más. Yo estoy aterrorizada. ¿Como actriz o como productora? Okay. Como productora, pues obviamente buscas el recurso, claro. Lo veo como un recurso que puede ser utilizado, pero prefiero hacer mi carne, yo prefiero hacer la carne en el asador que en el microondas. Entonces voy a seguir queriendo usar el asador. Claro. Creo que ni carne comes, pero... Pero entiendo exacto. Pero entiendo la relevancia y la importancia de saber usar el microondas. Yo estoy como que aterrorizada, pero también consciente de que es un mal necesario y que es mejor aprender a utilizar el microondas antes de que el microondas llegue, te esclavice, te encierre en tu casa y controle todas tus cosas. Sí, a ti, por ejemplo, en el descubrimiento, ¿no?, del mundo de las telenovelas, que es en el momento que creciste y hiciste por ahí un intento, te frustraba y cuando te dijeron que te tenías que poner un apuntador y decir las cosas, como dices tú, escupirlas nada más, te traumó. Pero ¿qué era lo que pensabas en esa época? Porque era un sistema al que uno tenía que adaptarse y pertenecer y si no, pues entonces no eras parte del juego.
Pues yo tenía el ejemplo de mi jefe, ¿no? O sea, yo veía a mi papá y decía, mira, si todo el mundo le dijo que se fuera para la derecha, él agarró y se fue a la izquierda. O sea, si él puede crear el camino, entonces yo puedo caminar un camino diferente al de los demás. Yo puedo crear mi propio camino, ¿no? Y sí, fue un momento, me acuerdo perfecto, estaba en Azteca haciendo una novela espantosísima, pero donde Gala Montes, Ana Serradilla y yo éramos hermanas. Ay, no, Dios mío. Está bien. Que salga a la luz. Y me acuerdo que estaba tratando de memorizarme los textos y no podía. Pero agarré y me memoricé una parte y se me acercó un actor muy famoso de ese momento que prefiero no mencionar. Y me dijo así de, oye, ¿por qué no te pones apuntador? Claro. O sea, ponte un apuntador y deja de sufrir. ¿Para qué te vas a aprender tanta mierda? Y yo decía, brother, yo no quiero esa vida. O sea, yo no me quiero despertar odiando el despertador porque tengo que regurgitar palabras huecas para entretener a quién. Y no sentirlas. Claro. Y no solo no sentirlas, sino ¿por qué tratar a la gente así? O sea, y yo entiendo que la gente tiene una relación íntima con las telenovelas y las seguimos consumiendo. Es un género y tal. Y no juzgo a las personas que las consumen porque también entiendo que en este país han sido una herramienta y es imposible competir contra una telenovela porque la telenovela se ve en la punta máxima de la Sierra Tarahumara o claro, a la orilla de la playa, mientras que el contenido que hacemos muchas de las personas para redes y para plataformas no se ve, claro, ¿no? Porque no todo el mundo tiene acceso a internet. Entonces lo puedo entender y no juzgo a las personas que las consumen, sí juzgo a las personas que las producimos. También te tocó esa evolución donde la protagonista tenía que ser de cierto estereotipo físico y tal. Y por supuesto que siempre has tenido eso a tu favor, que eres una mujer hermosísima, pero qué lindo también poder dejar, ¿no?, esa parte y poder decir como hay muchas cosas más importantes y las historias reales son contadas por todo tipo de mujeres, ¿no? Esa sigue siendo una lucha que creo que seguimos teniendo en la industria muy fuerte. Yo sueño con un día ver las series protagonizadas por más diversidad de mujeres. Pero sí, siento que yo, pues obviamente tengo el privilegio de caer dentro de la belleza como hegemónica que la gente quiere y quiere ver, pero al mismo tiempo no lo soy. No soy exactamente. Es que no le das el peso y la importancia nada más a eso. Ajá, y no soy exactamente eso. Entonces he tenido que luchar con eso, sobre todo los últimos años de mi carrera, donde la gente como que quiere que seas la protagonista de Cookie Cutter, ¿no? La misma, claro, que sale en el mismo paquete de todo, de las 7 de la noche, de las 8 de la noche. Lo comercial, ¿no? Hacer tortillas. Sí, y definitivamente no me interesa hacerlo, pero lo que más me emociona es que veo muchas compañeras que ya no les interesa hacerlo y que están buscando la forma de ser más auténticas, de decir, ok, sé que esperan esto de mí, pero también soy esto y esto y esto, ¿no? Claro. Y eso a mí me ilusiona mucho porque entre más diversas nuestras protagonistas y más y entre más las protagonistas que ya son empiecen a atreverse a rebelarse ante el sistema, pues más ricos personajes vamos a tener y más rico va, claro, a ser que una chavita le diga a una actriz muy chingona que no es la típica protagonista, quiero ser como tú. O me veo siendo como tú. Claro. Ahora dime, del lado de las actrices, ¿qué tan difícil es muchas veces? Porque también pues tienes un ritmo de vida y es un trabajo que tienes que hacer muchas veces, el decir no a ciertas cosas por cuidar tu carrera, por la visión que tienes. Hay una anécdota que me encanta que una vez platicó Javier Bardem, que dice que en su casa, en un mundo de actores, ¿no? O sea, su madre maestra de actores, el hermano, que siempre estaban esperando a que sonara el teléfono, en aquellas épocas que había teléfono en casa, y decía, cuando suene el teléfono, lo que nos ofrezcan lo vamos a tomar, porque este es nuestro oficio y tenemos que trabajar y lo vamos a hacer, sea bueno, malo o regular. Dice, después con los años ya pude darme el lujo de elegir. Uh-huh. Pero cómo se vive desde el lado del artista, eso que también es una necesidad, el continuar trabajando. Y es difícil elegir, ¿no? Es muy complejo. Sabes que estamos como ante una situación bien extraña, los actores y las actrices. Es que, o sea, no vamos a romantizar el trabajo es el trabajo. O sea, y el trabajo es un mal necesario, pero nosotras tenemos una vocación. Entonces, a veces no se siente como trabajos, se siente más como que estamos viviendo nuestra vocación.
pero el trabajo es trabajo. Claro. Y necesitamos trabajar y necesitamos comer y necesitamos apoyar a nuestras familias. Entonces se vuelve como una lucha constante donde hay momentos donde quieres decir que no, pero no puedes decir que no. Exactamente. Porque si tú te despiertas mañana y necesitas llevarle comida a la mesa a tu hijo, pues tienes que ir a trabajar. El problema es que cuando tú haces un trabajo donde no eres feliz, que es el que entiendo que es la realidad de muchísimas personas, pues te empiezas a romper por dentro. Pero cuando tú empiezas a traicionar tu vocación... Eso es terrible. Esa es la decepción contigo mismo, ¿no? Claro, tan obvio. Profunda, es tan fuerte esa depresión como la depresión de cuando tú eres fiel a tu vocación y le entregas todo a un proyecto y el proyecto no es exitoso. O sea, son esos dos momentos donde dices, qué difícil es esto, porque no me quiero traicionar, quiero seguir amando lo que hago, pero es una chamba. Claro. Y también tengo que hacer mi chamba a veces. Y también tengo que alimentar a mi familia. Entonces, a veces aceptaré proyectos que quizá la gente diga, ay, qué raro que Eréndira haya aceptado esto. O haré contenido que la gente diga, pero es mi chamba. Claro. Ese es mi trabajo, mi vocación es otro. Por eso me convertí en productora. Por supuesto, para también tener otras fuentes de ingresos control. Y otra creativa y todo. Y me diversifiqué también familiarmente. O sea, tenemos en la familia otros ingresos para que en un futuro, espero muy cercano, pueda yo empezar a decir que no con más fuerza, porque no dependo de eso, sino simplemente es donde quiero jugar. Claro. Pero la realidad es que es una dualidad muy fuerte, ¿no? Claro. O sea, sí. Ahorita que dices, por ejemplo, el decir no y a lo mejor no y no y no, por cualquier razón, y de repente el no estar en pantalla. También dicen, el santo que es visto es adorado. O sea, el perder como esa continuidad, esa permanencia, porque la gente se olvida muy rápido. Ahorita tú puedes voltear y ves en Hollywood estrellas de los 80s que eran las más famosas de los 90s y dices, ¿dónde están? ¿Dónde se quedaron? Sí. Entonces, ¿qué tan importante es también la vigencia? Híjole, eso está cabrón. Pues sí, las redes sociales ayudan porque ahora puedes estar presente. Las redes sociales ayudan mucho, claro. Los eventos ayudan mucho. O sea, la gente lo dice así, pero ¿por qué van a tantos eventos? Pues vamos a eventos para trabajar. Claro. O sea, es más, yo trabajo más a veces en los eventos que cuando estoy jugando en mi trabajo. Claro. Lo siento más como que esa es mi chamba, la tengo que hacer. Pero cuando la gente te ve, te empiezan a llamar. Yo después de Matrix, me fui, estaba viviendo en Puerto Escondido y me llegaban muchos castings y yo veía, no, Praga, no, Londres, no, tal. Y dije que no mucho. No porque, bueno, algunas cosas porque estaban espantosas, pero otras porque no me quería alejar en ese momento de mi familia. Claro, o sea, que es súper válido. Un año lejos de mi hijo. En el pleno año de pandemia estuve lejos de mi hijo y de mi esposo. Y sobre todo de mi hijo sentí como mucha culpa de madre, mucho problema. O sea, tuve que acomodar muchas cosas después de irme tanto tiempo. Y al decir no tanto, empecé a ver cómo se cerraban las puertas. Y se empezaron a cerrar, claro. Y cerrar y cerrar. Por supuesto, la gente se olvida. Y yo decía, bueno, puede ser. Y luego empecé a venir a los eventos a la Ciudad de México y me decían, yo te hacía en Los Ángeles, pensé que ya no estabas aquí, pensé que estabas en Europa. Y yo así de, o sea, es que sí, tengo que estar aquí. Por supuesto. Tengo que estar presente. In your face. Y lo que dices tú, el networking famoso, ¿no? O sea, ir y hacer negocio y demás, ¿no? Sí. Pero hay una vez que tú te enojaste mucho porque te dijeron que como actriz devota te tenías que entregar a tu carrera y que te tenías que olvidar de tener una pareja y de tener hijos y te enojaste. Sí, bien hecho, sí. ¿Por qué? Pues es que porque creo que había una mentalidad en las y los actores de antes. Saludos a mi señor padre Damián Alcázar, que era como muy, esto es sagrado y esto es ante todo. O sea, en el momento que tú hagas algo diferente o le pongas más atención a otras partes de tu vida, vas a perder la atención de esto. Y de repente me ponía a pensar y decía, sí, pero al mismo tiempo en la carrera nos dicen que pues todas nuestras experiencias son nuestras herramientas. Claro. Entonces, espérame, no debo de tener experiencias porque me voy a distraer de lo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo necesito las experiencias para tener las herramientas para hacerlo. No, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Denme un papel de la insensible. O sea, sí, no. Entonces, como que me incomodó muchísimo el comentario y decidí con más ganas perseguir como mi vida fuera del escenario. Claro, que es importantísimo. Y también porque, o sea, a ver, me ha costado mucho en la vida tener ganas de vivirla.
como para que... De veras, yo siempre te veo una persona con tantas ganas de vivir tan intensamente y tan llena de energía. Es que siempre me ves en buenos momentos. Llámame también cuando le estés pasando mal, te quiero. Así, mira, te juro, ¿viste cómo no? Obvio, estoy siempre para ti. Que yo decía así como, o sea, si lo único que hago en la vida es actuar, en el momento en que ya no me llamen para trabajar, ¿qué va a quedar de mí? O sea, yo necesito cosechar una vida detrás de escena. Claro. Worth living, o sea, digna de ser vivida y que me emocione vivirla. No una vida donde si no estoy en un set estoy miserable, porque esa es una realidad de todas formas. Cualquier actor, claro, así de cualquier actor que no está trabajando está miserable. Al menos de que sepa que tiene trabajo. No, y te vuelve a entrar la vulnerabilidad de ser suficientemente bueno, si no, volver a ver un papel para mí, 100%. Ya fue, pasó. O sea, siempre se vuelven a perder en el tiempo y el espacio, que es muy lógico. Y porque en este mundo como hipercapitalista moral te dicen, es que si no estás, ya no estás. O sea, es que ya se te va a acabar el tiempo. Ya no vas a poder ser protagonista porque ya estás grande. Y es así como, o sea, todo el tiempo nos están poniendo un timer. Claro. Y tú sientes que el tren se te va a ir el tren. ¿Cuál tren? No existe ningún tren. Pero es que una vez que lo tienes claro, como que puedes hacer las paces con eso, ¿no? O sea, hoy en día tienes un nombre, tienes una carrera, tienes un camino que vale por sí solo. Platícame de aquella época en donde decías, es que lo tengo que probar, ¿no? Y lo tengo que probar y te daba mucho miedo ese mundo en donde decías, es que vengo cargando, ¿no? O sea, con un apellido, pero ¿cómo voy a encontrar mi identidad, no? Y pues lógicamente uno piensa que va a ser señalado y juzgado por tal, pero tu talento ha hablado por sí solo y lo has demostrado con creces. O sea, yo al principio de mi carrera le tenía terror a mi apellido en todos los sentidos. O sea, yo decía, es que siempre voy a ser la hija de Pigmenio Ibarra. Claro, hay que tomar en consideración que muy al inicio de mi carrera mi papá venía éxito tras éxito, o sea, habían salido las novelas que él producía en revistas internacionales, Mirada de Mujer fue la novela más vista en Arabia Saudita. Increíble. Y esto es antes de las plataformas, o sea, todo lo que se estaba produciendo por parte de Argos estaba en todas partes del mundo, era como la primera productora independiente de contenido fuerte en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues era como muy real el terror de decir, o sea, me van a ver y van a saber que estoy aquí solo por esto, ¿no? Y sí hay un grado muy grande de privilegio el crecer dentro de una familia que se dedica a esto y ser actriz, pero yo nací actriz antes de que mi papá fuera productor. Claro, por supuesto. Nací frente a su lente, eso sí, o sea, mi papá era corresponsal de guerra, fue corresponsal de guerra 12 años y estaba en El Salvador, en la Guerra Civil del Salvador, cuando vino a ver mi nacimiento. Entonces sí nací frente a una cámara y toda mi vida tuve una cámara enfrente y mi mamá era una cinéfila máxima y mi papá pues me traía los sets a los foros Churubusco desde chiquita, pero era demasiado el peso. O sea, yo no me creía capaz de sostener el apellido, porque sentía que era un paquete demasiado grande. Ahora me emociona muchísimo. Claro, por supuesto. Porque que ahora mi papá va a algunas cosas y la gente le dice, ¿a poco tú eres el papá de Eréndira? Y se le regresó. Se le regresó. No, claro, por supuesto. Y estoy muy orgullosa también de mi apellido y de todo lo que ha logrado mi papá en esta industria, todo lo que revolucionó Argos en esta industria y mi papá en particular. Y ahora es un apellido que cargo con muchísimo orgullo. Le duela a quien le duela. Claro. Me encanta ser hija de Pigmenio y me encanta sobre todo que ya soy Eréndira Ibarra y no cargo con esta idea que en algún momento casi me corta las alas de ser actriz, de no poder soltar el apellido. No, porque es que uno está pensando en cómo lo va a percibir la gente y tal. Entonces, eso nunca lo vas a negar ni quitar, pero uno lo demuestra con el tiempo y demuestras tu talento. Entonces, sí puede ser un privilegio crecer dentro de un mundo como para los hijos de los deportistas, sus papás deportistas. O sea, siempre cada mundo tiene ese privilegio, pero ahora, después es demostrarlo. Tengo que agradecerle, ¿no?, a mi jefe y a todas las personas en Argos de que no me dieron los trabajos. O sea, yo hice casting para Nada Personal, para ser la hermana menor de Ana Colchero. Ok. Eso casi nunca lo he contado. Para ser la hermana menor de Ana Colchero. Y me acuerdo que yo me parecía muchísimo a Ana Colchero. O sea, yo decía, es que yo soy yo. O sea, ¿cómo no va a ser mi personaje? Y cuando me dijeron que no, y que porque estaba muy verde, me lo dijo Ana Celia Urquidi, ¿no? Fue el primer corazón roto de mi carrera. Y después entendí que esta carrera está hecha de corazones rotos. Por supuesto. Y claro, que en realidad
es un gimnasio. Hacer casting es ir a probar. Es parte del trabajo, es parte del trabajo. Pero no significa que cuando te rechazan en un casting te rechazan en la vida. Por supuesto. Y eso lo tuve que aprender y estoy muy agradecida con que no me permitieron entrar luego a trabajar, en que me obligaran a tener los 4 años de la carrera. O sea, estoy agradecida con la mano dura. Por supuesto, aparte de los procesos. Porque si no, sí la gente pudo haber dicho, ay, no, pues la metieron hasta en la sopa, ¿no? Claro. Pero yo para todo hice no casting. te beneficia, te acaba quemando porque no tienes la experiencia y demás. Exacto. Oye, ¿y a la inversa nunca te pasó que dijiste no a un personaje y luego te arrepentiste? Sí, ha habido varios de esos. A ver, no sé si me acuerdo de uno en particular, pero sí ha habido momentos donde digo así de, ay, quizá el no lo dije muy rápido. Pero está bien, porque siento que el universo me protegió de algo también, claro, ¿sabes? Hubo mucho tiempo que le dije que no muchas veces a una serie de Netflix y regresaban y me volvían a decir. Me sigue llamando. Me seguían buscando para los castings y tal, y yo decía que no. Y cuando me ofrecieron ya una temporada donde estaba bien padre el personaje, yo estaba haciendo Matrix en Berlín y fue así imposible. Como que... No, pero ahora sí me hubiera encantado. Claro, por supuesto, porque ya también uno ve los productos terminados, ¿no? O sea, la percepción y también muchas veces del guión a la realidad pues cambian mucho las cosas. Y la percepción de la gente. Mucho trecho. Sí, y ahí la conexión con todo, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, ahorita que platicabas de los eventos que tenemos que ir, que tenemos que estar, tener presencia, ¿cómo nos hemos divertido juntos en tantos? ¿Cómo nos hemos divertido juntos? Qué Pero fíjate que, y te lo digo con mucho cariño, ha sido la primera en muchas cosas. Y una de ellas fue el decir en las alfombras rojas yo voy a utilizar ropa de diseñadores mexicanos y latinoamericanos. ¿Por qué fue esto y por qué tomaste esta identidad, esta responsabilidad? Porque es también una responsabilidad el decir, híjole, se me antojan también las cosas que hay de moda son increíbles, pero identificarte con ello y pues también levantar ese telón para ellos, ¿no? Pues creo que es como una responsabilidad compartida. Yo pude ir al principio de mi carrera a muchos eventos vestida como iba vestida porque un diseñador o una diseñadora mexicana me volteó a ver y me dijo, sí, te presto algo. ¿Sabes? O sea, muy al principio de mi carrera, nadie me paraba bola, como dicen en Venezuela, nadie me hacía caso. Y salía una Marica, un Alfredo, y decían, yo te he visto, claro que sí. Entonces ahora es como que retribuirles un poquito de lo que ellas y ellos me dieron, ¿sabes? Qué lindo, qué lindo. No olvidarse, qué importante. No olvidar también de dónde vengo y también porque sí creo, no soy una persona nacionalista, no me gusta el nacionalismo ni el patriotismo, pero sí soy una persona que me siento muy orgullosa de mi identidad. Claro. Mi identidad mexicana, mi identidad, y siento que cómo nos vestimos es nuestra identidad. O sea, por supuesto. Mi mamá es la antimoda, ¿no? Y todo el tiempo así de, ay, no, es que ustedes, y ¿cómo vas a gastar eso en este suéter? O ¿cómo vas a hacer esto y tal? Y yo soy de la idea así de que, pues, es mi indumentaria, o sea, es mi carta de presentación. Mi carta de presentación, lo que decido comunicar en esencia, a veces es lo que necesito para sentirme fuerte, para poder presentarme ante la gente como mi escudo. Claro, por supuesto, ¿sabes? Es un superpoder. Entonces es súper importante poder tener comunicación con las y los diseñadores. Es súper importante para mí también llegar a una alfombra roja internacional y decir, esto es México. Porque le damos una imagen al mundo más chingón. Claro, y disfrutar de la moda que la amas. Somos personas increíbles y en México creamos cosas increíbles y la moda mexicana es digna de ser, no sé, pavoneada por todas las alfombras rojas del mundo. Oye, es que aparte muchas veces tienes que estar vestida en personaje y la gente te ve en personajes vestida como el personaje. Claro. Y también es una delicia vestirte para ti. Totalmente, y experimentar. Tú experimentas mucho, eso me encanta también. Muchísimo. A veces de más, a veces me paso, a veces salgo de la casa y digo, oh, creo que I took it too far. Así de... Oye, me encanta cuando nos encontramos con nuestros hijos en los Kids Choice Awards. Ay, sí. Era aparte llamado 9 de la mañana. Yo con trenzas hasta acá. Así, trenzas. Y yo, Eren, ¿es en serio? Y tú, mi amor, son los Kids Choice Awards. Son los Kids Choice Awards. Lo máximo. O sea, hay pocos lugares donde se pueden usar trenzas con aros de metal. Exacto. O sea, vamos a buscar la oportunidad. Es que hay que divertirse con
con la moda, por supuesto. divertirse. Y bueno, como decía, has sido la primera en muchas cosas y también la primera que empezaste a utilizar, entre muchas, que se los aplaudo mucho, el lenguaje inclusivo. Cuéntame de ese momento en donde tuviste esa sensibilidad de decir, quiero que la gente se sienta cómoda de cómo se refiere a uno a ellos y cómo los ve. Pues creo que el lenguaje es político. Todo lo privado es político. Y entonces cuando yo hablo en inclusivo no es que yo quiera que todo el mundo hable en inclusivo, claro. Es que para mí es una postura política. Ahora, por ejemplo, utilizo mucho el inclusivo todavía más abierto, como o trato de usar las reglas gramaticales a mi favor, ¿no? Hace poco tuve una junta con 6 mujeres y 2 hombres y pues lo hice en femenino absoluto, claro. Porque la regla gramatical dice que la mayor parte de las personas ahí son las que llevan la conversación. Entonces, si somos muchas mujeres, se tiene que decir las. El problema es que en México, con que hubiera un solo hombre, para no lastimar su masculinidad, claro. Lo tenías que cambiar y tenías que decir todos, aunque fuera un hombre y 25 mujeres. Increíble. Cuando la regla gramatical decía lo contrario. Entonces ahora, si nos preocupa tanto la gramática, pues estoy utilizando las reglas gramaticales a mi favor. Me encanta usar el juntes, me encanta usar el leyes, sobre todo en los espacios donde sé que va a causar conflicto. Claro, por supuesto. Porque creo que bueno, yo dice, claro, por supuesto, cuando la gente está ahí se quiere sentir incluida y respetada, pero para mí tú lo dices más como causar, claro, esa controversia de ¿por qué no? O sea, obviamente cuando hay personas no binarias y personas diversas junto a mí, siempre o voy a hablar en femenino absoluto o voy a hablar con el inclusivo, con la E inclusiva. Eso es un hecho, pero sobre todo en los espacios donde incomoda. Porque como un poco dicen, ¿cómo dicen? Como cocinar para los chefs. O sea, si hablamos de ellas entre puras personas diversas, claro. Pues ajá. Pero entonces no estamos afectando al resto del mundo. Y las cosas que no se nombran no existen. Y las cosas que no se nombran en los espacios donde no quieren ser nombrados es donde más poder tienen. Entonces, si nosotras empezamos a soltar las as donde hay puro boomer, ahí es donde nos hacemos presentes. Si empezamos a soltar las es, donde hay puras personas de ultraderecha que no quieren que existan las personas diversas, entonces ahí es donde estamos haciendo el cambio, incomodando. Y yo soy una persona que creo que hay que darle la bienvenida al conflicto, porque dentro del conflicto está la creación más profunda y la deconstrucción más profunda que nos va a llevar a ser la sociedad que queremos ser. Claro. Y porque sí creo que en este momento estamos viviendo una batalla cultural muy fuerte y que se nos vienen momentos muy fuertes en México. Es una increíble, acelerada. Y se nos viene en México muy fuerte porque se está registrando un alta muy grande en el sentimiento antifeminista, sobre todo en los hombres jóvenes, sobre todo en los hijos de hombres millennials que no han sabido que al momento de decir que algo está mal por la forma en la que ha sido siempre, no significa que está mal la persona que tenemos enfrente, ¿me explico? Exactamente. Así Entonces, yo como si pudiera tomar las armas en las guerras lo haría, pero esta es mi forma de tomar las armas, de decir, aquí estoy, aquí estamos todas las personas diversas y la diversidad es nuestra fuerza y las personas que están atacando a la familia son las personas de ultraderecha, fundamentalistas, que no quieren que existamos las familias diversas, que no quieren que existamos las personas diversas, porque quieren mantener las cosas como siempre han estado y como siempre han estado no cabemos todas. Exacto. Y no cabemos todos. Entonces hay que hacer cancha y hacer cancha solo se hace cuando metemos los... Aparte, el mundo es para todos, para todes y eso es lo increíble. Hay que respetar. Exacto. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y me encantó algo que dijiste para cerrar. Y hay una increíble que es el respeto al complejo ajeno es la paz. No la conocía, la voy a adoptar, me encantó. Sí. Es un poemínimo de Efraín Huerta, que es uno de mis poetas favoritos. Y él decía que el derecho al complejo ajeno es la paz. Entonces nunca sabemos la revolución que está viviendo cada persona y hay que dejar ser y dejar que las ideas fundamentalistas, religiosas y etc. que
que se queden fuera de la política, que se queden fuera de la vida de las demás personas, porque así es. Porque nosotres somos personas diversas y nos merecemos existir y no podemos designarle a la gente su derecho a existir solo porque su religión no lo dijo. Todos tenemos los mismos derechos y hay que ejercerlos. Exacto. Y bueno, algo que dijiste que me encanta para cerrar, no hay que afectar a nadie. Esa es la regla principal, la esencia, no afectar a nadie. Ser quien quieres ser, tu mundo, tu círculo, lo que tú decidas, pero nunca afectando a nadie porque ese es pues el veneno del mundo. Así es que respetar el derecho de existir de todas las personas. Hagamos la paz. Exacto, hagamos el amor. Me encanta, amigos de Qué Madrazo. Pues ha sido un placer platicar aquí, conversar con Eréndira. Tantas cosas interminables siempre, pero sobre todo lo lindo es ver la evolución que ha tenido y lo que viene y lo que nos espera. Aquí estamos para seguir disfrutando del talento, de la vida, del séptimo arte, de tus producciones y de tu camino como actriz y como ser humano, que eres grandiosa y eres maravillosa. Gracias, mi amor, por una tarde maravillosa contigo. Gracias, amor. Te amo. Te amo mucho.